Bueno, los saludo a todos desde acá, en un día frío aquí tenemos en Chile y espero que todos los que se están viendo hayan estado bien, que sus familias estén bien. Y hoy día tenemos en nuestro seminario a Daniel Remenick de la Universidad de Chile, que nos va a hablar un poco de el crecimiento aleatorio en una más una dimensión sobre la ecuación KPZ y KP. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Primero agradecer la invitación a Mauricio y a todos los organizadores de este seminario, que me parece una excelente idea. Como dijeron al final del seminario pasado, es un gusto poder hablar en español en probabilidades con tanta gente de tantas partes, así que agradezco harto la invitación y también la iniciativa que tuvieron de organizar esto. Dicho eso, pido disculpas porque por mucho que sea hispanoparlante o hispanohablante este seminario, mis diapositivas están en inglés, pero espero que no sea una dificultad para nadie. Eso, entonces lo que quiero hablar hoy día es sobre crecimiento aleatorio en una dimensión o en uno más una dimensiones, dependiendo del gusto de cada uno, donde acá una dimensión es temporal, pero las interfaces son unidimensionales. Y voy a tratar de ser más o menos general, como para pasar por encima de algunos resultados bueno, históricos, algunas cosas más recientes, sin entrar en demasiado detalle ni en demasiadas demostraciones, pero para tratar de dar algunas ideas. Entonces voy a comenzar. Entonces, para comenzar voy a describir dos de los procesos más típicos que están en lo que se conoce como la clase de universalidad KPZ. ¿Sí? Estos son modelos súper bonitos, pero donde no sabemos demostrar casi nada. ¿Sí? Pero dan una buena idea del tipo de modelos que uno quiere tratar de estudiar en esta clase de modelos. Entonces, el primero es este que puse acá arriba, el modelo de Eden. Y es súper sencillo, es un modelo que tiene lugar, digamos, en Z2. Esta simulación no es exactamente en Z2, es un poquitito como fuera del látiz, pero uno puede pensar que estamos en Z2. Y lo que voy a ir haciendo es que, bueno, la condición inicial podría ir variando, pero lo que hago es que voy a poner una cajita, ¿sí? Entonces digamos que parto con una cajita en el centro, que sería como esto que estoy viendo ahí. ¿Sí? Y después lo que hago es que a tasa, bueno, hay varias versiones, pero por ejemplo a tasa 1 agrego en cada uno de los sitios que están en la frontera, agrego una nueva cajita. ¿Sí? Entonces a lo mejor ahora me toca agregar acá, y después agrego por aquí, y después agrego por allá, y voy haciendo toda tasa 1 en la frontera. ¿Sí? Y esta cosa empieza a crecer. Y esta simulación, que bueno, no es exactamente lo que describí, pero es del mismo estilo, se ve de esta forma. Y a tiempo largo lo que voy a terminar viendo es, bueno, una interfaz que va creciendo. Y cuando yo miro esta interfaz, lo que se ve y lo que dicen las predicciones físicas de este modelo, es que, bueno, primero la interfaz debiera crecer a una velocidad que es más o menos lineal, ¿sí? Eso es más o menos esperable, ¿sí? O sea, esto crece hacia afuera a velocidad lineal, digamos, la distancia va a ser una constante por el tiempo, ¿sí? Pero lo interesante es tratar de ver cómo se comporta esta interfaz, ¿sí? La interfaz que está en rojo y que estoy marcando. ¿Sí? Y la predicción, y a estas alturas uno podría decir que no es más que una predicción, aunque digamos, argumentos físicos son más convincentes, es que okay, estoy a distancia que es aproximadamente t, pero luego las fluctuaciones, que es lo que nos va a interesar, y voy a describir esto en mayor detalle después, estas fluctuaciones, estas de acá, son de orden t a la 1/3, donde t es el tiempo. ¿Sí? Entonces el tiempo está avanzando y las fluctuaciones que veo en torno a esta distancia predicha, si uno quiere, que sería t, son más o menos de orden t a la 1/3. Y después cuando quiero ver cuál es la estructura espacial de la frontera que veo, ¿sí? Tengo que fijarme en una cierta escala, y la escala que tengo que mirar, esta de nuevo es la predicción famosa en este tipo de modelos de KPZ, donde KPZ son los tres autores que comenzaron esto, lo voy a describir después, Kardashev, Parisi y Yang, es que esa estructura vive en una escala de orden t a la 2/3. Este t con t a la 1/3 y con t a la 2/3 va a aparecer todo el rato, digamos, como lo que va a estar debajo de mucho de lo que voy a hablar. Ese es un primer modelo. ¿Sí? Un segundo modelo, a ver, hay un problemita con este modelo, si uno quiere. Tiene muchos problemas, la verdad es que no, matemáticamente es muy difícil de analizar, pero uno de los problemas que uno rápidamente se da cuenta es que incluso si yo trato de definir esta interfaz, que es la que está en rojo, la interfaz no me define una función, ¿cierto? No me define porque esencialmente puede tener
como que puede crecer por el lado y me pueden quedar dos cosas a la misma altura de alguna manera. Entonces, incluso es difícil definir la interfaz. Ok, el modelo que voy a definir ahora también tiene un poquitito ese problema, pero a lo mejor es un poquitito más claro, y es el modelo de deposición balística, ¿sí? O crecimiento balístico. ¿Sí? Y acá, ahora sí, estoy en Z, ¿sí? Pero no hay mucha diferencia entre que acá estoy en dos dimensiones en el modelo de Den y en el modelo balístico donde estoy en una dimensión. ¿Sí? Es una cosa como de la geometría, pero lo que importa acá es que la interfaz está creciendo en una dimensión. Y lo que hago es que en cada punto de Z caen cajas a tasa 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, bueno, fueron cayendo, estoy apuntando acá fueron cayendo y fue creciendo esa torre. Pero si solo describiera eso, lo que tendría sería un proceso de Poisson en cada sitio. ¿Sí? Pero hago algo un poco más interesante, que es lo siguiente, que es que cuando cae una caja, la caja no cae hasta abajo, sino que cae hasta la primera vez que, es como una caja pegajosa, cae hasta la primera vez que toca a alguien a la derecha o a la izquierda, y ahí se queda pegado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está representado aquí con la cajita roja, que se habría quedado luego en ese punto de ahí. ¿Sí? Y cuando uno corre esto por tiempos largos, esta es una simulación real, lo que se ve es una estructura de este estilo. Es como que fue una especie de Tetris aleatorio o algo así. Y de nuevo, lo que supuestamente yo quiero tratar de entender es esta interfaz de acá. ¿Sí? ¿Cómo crece esta interfaz? Esos son los dos modelos que quiero tener en la cabeza, aunque debo decir desde el comienzo, digamos, como para tener una idea del tipo de modelos que nos interesa, pero estos son modelos que son completamente, no sabemos nada riguroso. Pero son buenos para poder describir un poco el tipo de cosas que nos interesa. Entonces, lo que está, ahí creo que lo ven, lo que ven abajo es una simulación esencialmente de lo que es esta deposición balística, pero mucho más grande. Y acabo de dibujar nuevamente lo que estaba discutiendo. ¿Sí? Entonces tenemos esta interfaz, perdón, clic en algo, esta interfaz de acá. ¿Sí? A esa interfaz le voy a llamar HDT,X. No, digamos, acá, por ejemplo, en un punto como este de acá, uno podría hacerse la pregunta de cómo defino la interfaz, ¿sí? Dónde tiene que entrar, dónde tiene que salir. No nos preocupemos de eso, supongamos que tenemos una definición más o menos macroscópica de esta h, que lo que representa es una función de altura. Y de nuevo, la idea es que esta función de altura está creciendo de manera lineal en el tiempo, ¿sí? Este es el CT que puse ahí. ¿Sí? Entonces, en este caso está avanzando, digamos, si partí, estoy en todo Z y están cayendo estas cajas en todo Z, entonces esta cosa está creciendo más o menos, de manera más o menos uniforme y avanza a una cierta velocidad CT. Y de nuevo, a lo mejor ese CT es esta línea que puse aquí en punteado, ¿sí? Y las fluctuaciones en torno a esa línea, en cada punto, debieran ser de orden T a la 1/3, esa es la conjetura de KPZ, si uno quiere. Y la estructura espacial está en esta escala de T a la 2/3. Entonces, una manera de escribir eso es esta de acá. ¿Sí? Es decir, que la función ht,x, la función de altura, debiera verse como una constante, ct, que es la que está avanzando linealmente, más un cierto proceso, que le puse a acá, porque típicamente en estos casos se conocen como procesos Eiry, un proceso a que, primero, bueno, va a quedar multiplicado por t a la 1/3, porque ese es el tamaño de las fluctuaciones, y vive en esta escala t a la 2/3. O sea, lo que me está diciendo es que tengo que reescalar el espacio a esa escala para ver algo interesante. ¿Sí? Y ese A es lo que se va a conocer como un proceso Eiry. En este caso, que es el caso, voy a explicar después de que esto, lo que me parece va a depender de la condición inicial, pero en este caso estoy trabajando en una geometría plana, porque estoy en todo Z, y en ese caso es sabido que lo que debiera aparecer es algo que se conoce como el proceso Eiry 1, pero van a haber otros procesos Eiry. Entonces, la idea es decir que la clase de universalidad KPZ, esto no es su caracterización necesariamente, pero una de las características importantes que tienen es que las fluctuaciones crecen como t a la 1/3, y las correlaciones espaciales crecen en una escala de t a la 2/3. Ok. Voy a introducir, a ver, estos dos modelos que he introducido hasta acá, el modelo EDEN y el modelo de deposición balística, son modelos donde no podemos decir nada, ¿sí? Pero son de alguna manera los modelos
originales, o algunos de los modelos originales que venían desde la física, donde la gente quería tratar de estudiar estas interfaces. Bueno, puedo pasar acá. El modelo más canónico, este es el tercer modelo que voy a introducir, y después voy a introducir un cuarto modelo, y ahí voy a parar. El modelo más canónico de todos, y que muchos de ustedes probablemente han escuchado, es lo que se conoce como la ecuación de KPZ, ¿sí? Que fue la que introducieron Kardar, Parisi y Yang en el 86, y que de alguna manera dio lugar a todo esto. No la vamos a usar directamente, pero también da buenas ideas y va a aparecer después, entonces voy a explicar de nuevo qué es lo que significa. Entonces la ecuación ahora es una EDP estocástica, ¿sí? Donde h de t, x, de nuevo es una interfaz que crece, ¿sí? Y modela, es uno de los ecuaciones, digamos, aparece de manera canónica en física cuando uno quiere modelar crecimiento aleatorio de interfaces. Entonces, uno de los casos donde podría aparecer, por ejemplo, y hay incluso experimentos físicos que tratan de implementarlo, es en el dibujo de abajo, que es donde tengo una hoja de papel y la quemo y el frente empieza a avanzar y trato de ver cuáles son los estadísticos de ese frente, ¿sí? O sea, del frente café que estoy viendo. Ahora, la ecuación es la siguiente. Entonces, estoy en una dimensión, ¿sí? Y la ecuación tiene tres componentes. Perdón, cambiar aquí. Tiene tres componentes, ¿sí? Me dice que la velocidad a la que avanza al frente va a tener estas tres componentes que estaba diciendo. Una que es la más importante, es esta de crecimiento lateral, ¿sí? Y donde lo que voy a mirar es la derivada de h, o sea, la pendiente de la interfaz, al cuadrado, ¿sí? Pero el hecho de que sea al cuadrado no es importante, el punto es que el crecimiento va a ser lateral, ¿sí? O sea, es lo que está en este dibujo de acá, ¿sí? Mientras mayor sea la pendiente, más rápido voy a crecer hacia afuera. Después hay un término que es un término difusivo de relajación, ¿sí? O sea, simplemente el laplaciano, ¿sí? Que va a estar suavizando las cosas. Y la componente aleatoria es un ruido blanco en espacio-tiempo, ¿sí? De hecho, esta ecuación, y en particular el ruido blanco, apareció en la charla de la semana pasada. Cuando paso a la ecuación de KPZ, pasamos a un caso donde ya se conocen algunas cosas, ¿sí? Y lo que se conoce es, a ver, me doy cuenta aquí que, sí, perdón, esto es lo que debiera haber mostrado, y después venía la frase sobre las distribuciones. Entonces, de nuevo, la conjetura es la misma que antes, en este caso, ¿sí? Este es un modelo que cae en la misma clase, y de nuevo yo debiera esperar que esta interfaz crezca de manera lineal, ¿sí? Con fluctuaciones de tamaño t a la 1/3, y un comportamiento espacial de orden t a la 2/3, ¿sí? Y que me aparezcan exactamente los mismos procesos EIRI, ¿sí? Entonces, en este caso, de nuevo, la conjetura sería que me debiera aparecer este proceso EIRI. Esta es la conjetura, y en el caso de la ecuación de KPZ, algunas cosas son sabidas, pero no mucho, ¿sí? Voy a mencionar un poquitito más después, pero esto se conoce solo para las distribuciones unidimensionales, ¿sí? O sea, no conozco la estructura espacial, solamente conozco qué pasa si me fijo en un X y miro las fluctuaciones, y solo para condiciones iniciales muy especiales, ¿sí? O sea, donde la altura inicial tiene que ser elegida de 2 o 3 maneras muy específicas. Lo que quiero introducir ahora es, acá lo relevante que ha aparecido es esta relación entre tres exponentes, ¿sí? Está el exponente 1, representado ahí por el 1/3, muy grande, ¿sí? El exponente 2, el exponente 1 es el exponente del tamaño de las fluctuaciones. El exponente 2, que es el que aparece ahí en el 2/3, es el exponente que corresponde a la estructura espacial. Y el exponente 3 es el que representa el tiempo, ¿sí? En este caso el t, que es un t a la 3/3, ¿sí? Daniel, Entonces, un poco más general de introducir este escalamiento 1, 2, 3, que es el escalamiento clásico en KPZ, es, en vez de escalar las cosas con respecto al tiempo, ahí ve que alguien me hizo una pregunta. ¿También aparece el kernel de EIRI o puede ser otro? Voy a contar eso después, ¿sí? Es una buena pregunta y es parte importante de lo que quiero contar hoy. El kernel EIRI es el que describe uno de estos procesos EIRI que se conoce como el proceso EIRI 2. Voy a llegar a eso en un poquito rato. Ya, entonces,
Una manera alternativa de introducir este escalamiento es, en vez de escalar todo con t y tirar t infinito, lo que voy a hacer ahora es que voy a fijar t. Y luego voy a introducir un nuevo parámetro epsilon, ¿sí? Que me va a hacer llevar t a infinito, pero ahora voy a rescalar todo con epsilon, con exactamente el mismo rescalamiento. Entonces, de nuevo tengo el 1, que estaría, perdón, claro, el 1 sería acá, que es el tamaño de las fluctuaciones, tengo un epsilon a la 1 medio, el 2, que es el del espacio, es el epsilon a la 2 medios, y el 3 que aparece acá es el epsilon a la menos 3 medios. ¿Sí? Entonces, en vez de mirar todas las cosas a un tiempo fijo, voy a dejar que t se mueva y voy a introducir un nuevo parámetro que lo voy a considerar como que fuera chico, pero va a ser lo mismo. Cuando epsilon se va a 0, va a ser el mismo escalamiento que haya. Y, de nuevo, yo puedo reescribir entonces la conjetura que acabo de decir sobre esto de los procesos Hegel de esta manera. ¿Sí? Entonces miro el proceso a tiempo 1, y en vez de decir que sea t el que se está yendo infinito, epsilon se va a 0, y tengo este tipo de afirmación. ¿Sí? Y acá, creo que lo puse 2 veces, no lo quería poner 2 veces, pero esta conjetura que estoy escribiendo se conoce solo para, en el caso de la ecuación de KPZ, para la distribución en un punto, ¿sí? No la distribución espacial. Ya, esa es la ecuación de KPZ. Voy a volver después un segundito a la ecuación de KPZ, pero es como uno de los modelos más clásicos. Y voy a introducir un último modelo, les dije que venía uno más, y este es un modelo que es distinto. Primero, es a tiempo discreto, y segundo, es un modelo donde podemos decir muchas cosas, y clásicamente se conocían muchas cosas, y es el modelo de Stasek, ¿sí? El modelo del proceso de exclusión totalmente asimétrico. Y ese va a ser donde más nos vamos a enfocar. Entonces el modelo es el siguiente, muchos de ustedes probablemente lo conocen, pero tiene 2 versiones. Tiene una versión que es la versión sistema de partículas, y tiene otra versión que es la versión función de altura. En la versión sistema de partículas, lo que tengo es lo siguiente: tengo partículas que están tratando de saltar, tengo partículas en Z, estoy corriendo esto en Z, y las partículas tratan de saltar a la derecha con tasa 1, y interactúan de la siguiente manera muy sencilla. Cuando una partícula trata de saltar encima de otra partícula que ya está ocupada, ese salto se prohíbe, ¿sí? Entonces, esta partícula acá puede saltar, pero esta partícula acá no puede saltar, y tengo las partículas moviéndose a la derecha. Y solo saltan a la derecha en esta versión, por eso se le llama la versión totalmente asimétrica. Uno podría considerar otras versiones. A este proceso uno le puede asociar una función de altura. La función de altura se asocia de manera bien sencilla. Lo que hago es que cada vez que veo una partícula, por ejemplo acá, dibujo un segmento de línea de pendiente 1. Y cada vez que veo un orificio, por ejemplo ahí, dibujo un segmento de línea de pendiente -1, y ahora las junto de manera continua, ¿sí? Entonces, módulo la altura global, hay una biyección entre los sitios donde están las partículas y esta función de altura, ¿sí? Pues sencillamente voy mirando las pendientes y sé si en cada punto tengo o no una partícula. Y ahora me fijo cuál es la dinámica. Bueno, y la dinámica es la siguiente: cuando una partícula salta a la derecha, lo que yo veo a nivel de la función de altura es exactamente lo que está en el dibujo, ¿sí? O sea, la función de altura, cuando tengo una partícula que se mueve a la derecha, corresponde a haber tenido un máximo local que se transforma en un mínimo local, ¿sí? Simplemente por las reglas que di. Ya, ese es el proceso de exclusión totalmente asimétrico. Yo me voy a fijar casi siempre en la versión de la función de altura, que se conoce a veces también como el modelo, en inglés el corner growth model, por razones lógicas, porque tengo estas esquinas que están creciendo. En este caso los hicimos crecer hacia abajo por conveniencia, pero uno también lo puede pensar, dar vuelta a todo el dibujo y hacerlo crecer hacia arriba. Y para los que conocen de estas cosas, este proceso es equivalente a lo que se conoce como percolación de última pasada con pesos exponenciales, ¿sí? Entonces tiene otra versión que tiene que ver con percolación de última pasada, pero es completamente equivalente. Uno puede pasar de una formulación a la otra. No la voy a necesitar, así que no voy a decir mucho más. Lo que sí quería decir es que esto se relaciona con la ecuación de KPZ, que de alguna manera, como les decía, es como el modelo canónico que la gente tiene en la cabeza en el caso de esta clase de procesos. Y
uno lo puede pensar como una especie de discretización de la ecuación de KPZ. ¿Por qué? Porque me fijo en esta ecuación de acá. Entonces la idea es que ahora quiero tratar de escribir algo así como una ecuación diferencial estocástica, digamos, para la evolución de mi función de altura. Entonces lo que yo voy a ver es que la tasa a la que mi función de altura se mueve, la puedo contener, bueno, lo que yo dije es que voy a tener un salto hacia abajo a tasa 1 cada vez, digamos, la dinámica dice lo siguiente: cada vez que veo un máximo local, ese máximo local se transforma en un mínimo local a tasa 1. ¿Sí? Es exactamente lo que corresponde a las partículas saltando. El menos que puse aquí es porque esta cosa va hacia abajo, y el 2 es porque, bueno, cuando paso de acá a allá me moví en 2. ¿Sí? O sea, salté 2 espacios. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo esto es que tengo un proceso que salta a tasa 2 y después hay un término de martingala que es el que tiene que compensar para introducir la parte aleatoria. Lo bonito es que este término, este menos 2 por la indicatriz de ver un máximo local, se puede descomponer de esta forma de acá. ¿Sí? Lo puedo escribir como un medio de este producto, menos 1 más el laplaciano de h, donde el gradiente menos y el gradiente más son sencillamente operadores de diferencia finito, y el delta que aparece ahí es un laplaciano discreto. ¿Sí? Entonces, este término de acá, que me pareció, recupera de alguna manera la... Voy a volver atrás un segundo, recupera estos dos términos de aquí. ¿Sí? El del laplaciano, que era el de relajación, y el del crecimiento lateral. Esto es una especie de discretización porque uno esperaría quizás que cuando digo que hay una discretización, al pasar al límite voy a recuperar la ecuación de KPZ, pero eso no pasa. Si uno quiere recuperar la ecuación de KPZ desde TASEP, se puede, pero lo que hay que hacer es, tengo que abandonar TASEP, tengo que abandonar el hecho de que esto sea totalmente asimétrico, y lo que tengo que permitir es que las partículas salten a la derecha y a la izquierda, y rescalar cosas de una cierta manera. ¿Sí? Entonces, en el caso de la función de altura, lo que eso significa es que los máximos pueden pasar a mínimos, y los mínimos pueden pasar a máximos. Y si uno hace eso y escala de la manera correcta, se puede recuperar la ecuación de KPZ. Pero nosotros nos vamos a concentrar en el caso totalmente simétrico, porque ahí es donde podemos decir cosas. Ya, entonces, un poquitito de historia sobre TASEP. Bueno, TASEP es un modelo estudiado, tremendamente estudiado, tanto en la literatura de probabilidades como en la literatura física. Se pueden decir un montón de cosas, uno se puede hacer un montón de preguntas, pero para lo que nos interesa, los resultados básicos son los siguientes. Lo estoy introduciendo en desorden un poquitito, pero el primer resultado dice lo siguiente: dice, si yo comienzo TASEP con una función de altura plana, y cuando digo plana, aquí la estoy viendo de lejos, esto es una simulación real, pero lo que me refiero es que, perdón, tengo que manejar esto mejor. Un segundo. Ya. Lo que digo no es que sea plano, sino que esta cosa se ve así. ¿Sí? O sea, tengo partícula, hoyo, partícula, hoyo, partícula, hoyo, que se ve de esta manera cuando miro la función de altura, y si la miro de lejos se ve plana. ¿Sí? Y entonces, la idea es que esta cosa va a avanzar, como les dije, de manera, digamos, la interfase va a avanzar linealmente, y de hecho es conocido. ¿Sí? En este caso, el resultado es conocido desde la década pasada, o 2 décadas atrás a estas alturas, ya no sé, donde exactamente la conjetura vale, ¿sí? Esa conjetura de ahí se tiene, y el límite se puede describir perfectamente, y es algo que se conoce como el proceso EIRI-1. Este es uno de los procesos EIRI. ¿Sí? Entonces, cuando hago correr esto por tiempos largos y lo miro desde lejos, rescalando con esta escala correcta, ¿sí? Lo que veo es esta curva roja, y esa curva roja es lo que se conoce como el proceso EIRI-1. Lo que es muy interesante es que las marginales de ese proceso EIRI-1 son lo que se conocen como una distribución de Tracy-Widom-GOE. ¿Sí? O sea, cuando yo me fijo en un punto, ¿sí? y miro el tamaño de estas fluctuaciones, se distribuyen como esta distribución de Tracy-Widom-GOE. Voy a introducir muy rápido lo que es, porque juega un rol relevante, no la definición, pero al menos la idea. Entonces, una matriz GOE es una matriz, bueno, fijo que sea de n por n, que tiene esta forma, donde es una matriz que es real y simétrica, y donde elijo los elementos arriba de la diagonal como normales,
Y en la diagonal, de nuevo, como normales o gaussianas con una normalización un poquitito distinta. Y después debajo de la diagonal, bueno, simplemente transpongo las de arriba para obtener una matriz que es simétrica. Entonces tengo mi matriz simétrica y una de las preguntas básicas en la teoría de matrices aleatorias es sobre el valor propio más grande o más chico, en este caso el más grande de mi matriz. Y el resultado es el siguiente, en este caso, es que con este escalamiento, si yo miro el valor propio más grande de esta matriz, bueno, la primera predicción es que va a estar cerca de ese punto, 2 raíz de n, y las fluctuaciones son de tamaño n a la menos un sexto. ¿Sí? O sea, esta cosa está cerca de 2 raíz de n y fluctúa poquitito. En este caso es solo por un tema de la escala. Entonces, si ahora hago zoom y multiplico por este número grande, n a un sexto, eso converge a una cierta variable aleatoria. Entonces, lo que dice acá es que este es el escalamiento correcto y que hay un límite no trivial que se conoce como la variable aleatoria Tracy-Widom-GOE. Y de hecho hay una descripción explícita que voy a introducir muy rápido de esta distribución. ¿Sí? Entonces, esta es una distribución sobre los reales cuya función de distribución, esta FGOE, se escribe como un determinante de Fredholm. Entonces, para decir muy rápido lo que es un determinante de Fredholm, aquellos de ustedes que no lo han escuchado, un determinante de Fredholm es, de alguna manera, es como la extensión a infinitas dimensiones, la extensión natural del determinante a operadores infinitodimensionales. Eso es lo que es el determinante de Fredholm, pero otra manera de pensarlo es que se puede escribir sencillamente como, digamos, otra manera, pero que es la correcta, se puede escribir como esta serie. ¿Sí? Entonces, K es, el K que aparece ahí es como una matriz, pero en vez de estar indexada por números, digamos, por un conjunto finito, está indexada en este caso por reales, X, Y, ¿sí? En este caso está dada por la función eiry de x más y, donde eiry es una función especial específica, que aparece siempre en estos casos, y de ahí viene el nombre de estos procesos, eiry. ¿Sí? Y después uno arma esta serie de acá, calcula esa serie, después de calcular el determinante de ese kernel aplicado, digamos, evaluado en distintos puntos, calculo el determinante, integro, sumo, y después de hacer todo eso, lo que obtengo es esta distribución, GOE. Pero lo importante es que esto de acá, esta distribución de Tracy-Widom-GOE, es la distribución asintótica de las fluctuaciones del valor propio más grande de una matriz gaussiana simétrica, si quieres. Sí, esa es una matriz de lo que se conoce como el Gaussian Orthogonal Ensemble. Ya, entonces ese era el caso plano. En el caso plano se conocía esto. Las distribuciones en un punto son GOE, y de hecho hay un proceso espacial que se conoce como el proceso Airy-1, que es estacionario. En todas partes veo lo mismo, pero por supuesto tiene correlaciones, ¿sí? Pero en cada punto lo que veo son estas distribuciones GOE. Hay otro caso clásico, que es el caso que se conoce como el narrow wedge. Es como una cuña que en el límite se empieza a enangostar, por eso se conoce como narrow wedge. Pero la distribución inicial ahora de mi función de altura es esta. ¿Sí? Entonces parto con, bueno, la que están viendo ahí, que me quedó feo, pero parto con esta cuña, y a lo que corresponde es, si uno quiere pensar en partículas, corresponde a haber puesto partículas al lado izquierdo del origen y nada al lado derecho. ¿Sí? Entonces, esa es la condición inicial. Bueno, ahora mi proceso no tendría por qué ser estacionario, ¿sí? Porque, o sea, de hecho, no espero que sea estacionario porque mi condición inicial ya no es estacionaria en espacio. Pero de hecho lo que sucede es que macroscópicamente lo que veo es una interfaz que se está moviendo hacia abajo, de nuevo de manera lineal, pero que además tiene una cierta curvatura, que es esta curva azul, y que es esta parábola. Y por encima de esa parábola hay ciertas fluctuaciones, y esas fluctuaciones están dadas por lo que se conoce como el proceso Airy-2. Y el proceso Airy-2 es muy similar a lo que acabo de describir. De hecho, este caso es más simple y fue entendido bastante antes que el caso plano, donde ahora, pero de nuevo, el proceso rojo, o mejor dicho, el proceso rojo menos la parábola azul, es el proceso Airy-2, y sus distribuciones marginales ahora son Tracy-Widom-GOE. ¿Y qué es Tracy-Widom-GOE? Es el análogo de lo que acabo de decir para GOE, pero en el caso en que las matrices son complejas y hermitianas. Entonces, tengo una matriz con entradas
gaussianas complejas, y todo independiente, salvo que la matriz tiene que ser hermitiana. Y miro el valor propio más grande, tiene fluctuaciones en la misma escala, y esas fluctuaciones límites son una cierta variable, que es la que se conoce como trace width G-Way. Estas son las dos cosas básicas que se sabían. Todo esto son resultados de, yo diría, la primera mitad de la década de los 2000. Hay un resultado adicional después, que es el caso que se conoce como estacionario, que es un poco más complicado y se resolvió un poquitito después, que es el caso en que la condición inicial corresponde a elegir la trayectoria de una marcha aleatoria simple. No me voy a detener mucho en eso. Uno de los misterios grandes acá es este, ¿sí? ¿Qué tienen que ver cómo aparecen estas distribuciones acá? ¿Qué tiene que ver esto con matrices aleatorias? Y había algunas cosas que se entendían, digamos, hay algunas conexiones que pasan un poco como por cosas bien combinatoriales o hasta algebraicas, pero no completamente claras. Para el caso GeoE, no se entendía mucho, y eso es algo de lo que quiero hablar hoy cuando presente los resultados nuevos. ¿Sí? Entonces, un misterio, y una de las razones por las que la gente se interesa mucho en el tema de KPZ es de dónde vienen estas distribuciones de matrices aleatorias, qué tiene que ver con este sistema. Ya. Debiera decir también, digo rápido, que estos resultados que yo acabo de mencionar se conocían también para varios otros modelos, ¿sí? Versiones a tiempo discreto, una cosa que se llama push-ASEP, da lo mismo, pero hay una cantidad finita y muy especial de modelos donde estos mismos cálculos muy exactos permiten hacer estas mismas cosas. Para el caso del modelo EDEN o del modelo de posición balística no se sabe nada. ¿Sí? O sea, las conjeturas son las mismas, pero nadie puede decir nada. Y para el caso, esto ya lo mencioné, para el caso de la ecuación de KPZ, solo se conocen las fluctuaciones en un punto, y para el caso narrow wedge, o sea, el que parto con el análogo a partir con una cuña, pero el caso plano no se conoce nada. Bueno, se conocen algunas cosas, pero no se puede probar. O sea, el caso de la ecuación de KPZ es bastante más complicado, y queda un poquitito fuera de lo que voy a hablar, salvo por algo que voy a mencionar después. Entonces, esta era como la idea de lo que se sabía hasta un par de años atrás. Déjeme ahora decir cuál sería como la conjetura general. ¿Sí? Después de todo lo que he descrito, la conjetura general es la siguiente. Es que esto se conoce como la conjetura de universalidad KPZ fuerte. Lo que la conjetura dice es que cualquier modelo que esté en esta clase debiera ser tal que cuando yo lo rescalo, la idea es que cualquier modelo que esté en esta clase le voy a poder asociar algo como la función de altura, que la he estado ya describiendo varias veces, y para cualquiera de estos modelos, si yo hago este rescalamiento de acá, ¿sí? El rescalamiento 1, 2, 3, entonces bajo ese rescalamiento yo debiera converger a un proceso universal, el que está al lado derecho, que de hecho debiera converger como un proceso en T y en X. ¿Sí? Entonces voy a tener una especie de interfase que va a estar evolucionando en el tiempo, y que debiera contener a estos procesos Airy que yo vi originalmente, pero debiera contener otras cosas, porque esto debiera valer para cualquier condición inicial. ¿Sí? O sea, no debiera ser para estas dos condiciones iniciales específicas que les mostré, sino que debiera valer para cualquier condición inicial. Entonces, este H de la derecha es lo que, este límite universal, es lo que se conoce como el punto fijo KPZ. ¿Sí? Es lo que aparece ahí. ¿Sí? Entonces, el punto fijo KPZ es el límite conjetural de todos, el límite de rescalamiento de todos los modelos en la clase bajo cualquier condición inicial. Se conoce como el punto fijo KPZ porque por construcción es invariante, lo que está acá, es invariante bajo este rescalamiento 1, 2, 3. O sea, si yo tomo este objeto y ahora introduzco un alfa mayor que 0 y rescalo de esta forma, con el 1, 2, 3 de la manera correcta, deberá obtener el mismo objeto. ¿Sí? O sea, es autosimilar en ese sentido. Y eso se sigue, digamos, es lo que uno esperaría, pero si el proceso aparece como límite de esta forma, tiene que ser invariante directamente por haber sido un límite que calcule de esta manera. ¿Sí? Simplemente tomando el épsilon y multiplicándolo por un alfa, si uno quiere. Entonces, aquí puse una lista de
muy, muy particular de modelos que debieran caer en esta conjetura. Y en lo que me voy a concentrar es en hablar sobre lo que se sabe para TASEP. Quiero decir, una cosa más, que lo que a veces es confuso es la diferencia entre este proceso límite, este que aparece aquí, el punto fijo KPZ y la ecuación de KPZ. Son cosas distintas. Son cosas distintas porque en particular la ecuación de KPZ uno puede chequear que no es invariante bajo este rescalamiento, ¿sí? O sea, si yo tomo una solución de la ecuación de KPZ y la rescalo de esta manera, no obtengo una solución de la ecuación de KPZ, obtengo la solución de una ecuación de KPZ con otras constantes. Y estas constantes empiezan a explotar o irse a cero dependiendo del caso cuando muevo alfa. Entonces, la ecuación de KPZ no puede ser el modelo universal. El modelo universal tiene que ser lo que aparezca en el límite cuando hago esta operación de acá, ¿sí? Hay una pregunta ahí en el chat sobre si estas constantes de acá son universales. No, estas constantes de acá no son universales, dependen del modelo. Lo que es universal son los exponentes, 1, 2 y 3, que los puse en verde acá, ¿sí? Entonces, dependiendo del modelo, voy a observar distintas... Es como el teorema central del límite, ¿sí? En el teorema central del límite, bueno, la gaussiana es lo universal, siempre tengo que escalar con los mismos exponentes, pero la varianza puede cambiar, entonces tengo que cambiar dependiendo del modelo que estoy mirando, tengo que cambiar la varianza, ¿sí? Así que las constantes no son universales. Eso. Ya. Entonces, no es la ecuación de KPZ, sino que lo que es el punto fijo es el límite después de reescalar, el límite conjetural sí que existe después de reescalar de esta manera. Eso es lo que debiera ser el modelo interesante, y eso es lo que le llamamos el punto fijo KPZ. La idea detrás es que como que tengo un espacio gigante de modelos y este punto fijo debiera atraer a todos estos modelos, ¿sí? Entonces, una vez que tomo nuestros modelos y los rescalo de manera correcta y tiro epsilon a cero, el modelo como que se atrae a este único punto fijo. Nadie sabe si es único, pero esa es como la idea que está detrás. Entonces les voy a contar sobre el resultado. Este es un resultado con Jeremy Coastel y Konstantin Matetsky de hace un par de años. Y el resultado es, lo más básico es que es una construcción de este proceso límite, el H. Entonces, la idea es la siguiente, la construcción es desde TASEP. Parto con TASEP, y la idea acá de nuevo es, yo quiero, hasta lo que les mostraba antes, se conocían algunas cosas sobre lo que debiera ser este proceso. O sea, si yo me fijo en un tiempo y tomo una condición inicial muy particular, entonces puedo obtener este proceso EIRI1, este proceso EIRI2 y un par de cositas relacionadas, pero no más que eso. Lo que nos interesa es poder caracterizar la clase. Y para caracterizar la clase, necesito saber quién es el límite universal que aparece en la clase, este H, ¿sí? Entonces, la idea de este trabajo es construir este modelo límite, este objeto límite. Y la manera de hacerlo es agarrar uno, al menos, de los modelos que están en la clase, el que sea más tratable, o alguno que sea tratable, y tratar de tomarle el límite. Entonces, eso es lo que hicimos. Entonces, considero TASEP con... lo importante acá es que la condición inicial es general, es súper general. ¿Sí? Ya no le pido que sea la condición inicial esta plana, o que sea la condición inicial así, o ninguna otra específica, sino que puede ser una función, lo que hay que pedirle es que sea semicontinua superior, y hay que pedirle una condición de crecimiento, pero no la escribí. Entonces, imagínense que me fijo una función semicontinua superior, y tomo una secuencia de condiciones iniciales de TASEP que converja, bajo el rescalamiento correcto, a esa función H0 que elegí. Entonces el resultado lo que dice es que el límite de rescalamiento, este de acá, el 1, 2, 3, que ya he mencionado demasiadas veces quizás, ese límite existe. Existe como un proceso en T y X, y de hecho define un proceso de Markov, ¿sí? Y ese proceso de Markov es lo que conocemos como este punto fijo, ¿sí? Entonces la idea es que cuando rescalo todo a la vez, rescalo tiempo, espacio y las fluctuaciones con epsilon yéndose a cero, obtengo un objeto límite, y ese objeto límite es un proceso de Markov que admite cualquier condición inicial en este espacio de funciones semicontinuas superiores, ¿sí? Y no solo eso, tengo una descripción de sus probabilidades de transición. Y su descripción la escribí en un caso particular. Si yo parto con es lo que está escrito acá. Si yo parto con un perfil H0, ahora en el límite, ¿sí? Lo que me tengo que imaginar es que comienzo con una de estas condiciones, o sea, comienzo con una de estas interfaces,
y la hago moverse en el tiempo, y lo que voy a ver es una cosa que está fluctuando arriba y abajo, porque ahora son fluctuaciones, ya no está creciendo, ya le saqué este componente que crece, y lo que tengo es algo que está evolucionando de esta manera, evoluciona de manera markoviana. Y si me hago la pregunta, en un t y en un x, que estoy debajo de una cierta altura, eso tiene una forma como un determinante de Fredholm. Y es un determinante de Fredholm de un kernel, ¿sí? Como el que les mostré antes, pero no va a ser el kernel daily, va a ser un kernel más complicado, pero específico, completamente explícito. Creo que no va a tener tiempo de introducirlo, pero si a alguien le interesa después le puedo contar qué es lo que aparece ahí adentro. Es una fórmula relativamente complicada, pero se pueden probar muchas cosas a partir de esa fórmula. Entonces, bueno, por un lado, el proceso que obtenemos es invariante bajo este reescalamiento, eso es por construcción. Se puede chequear que el proceso se ve localmente como un movimiento browniano. O sea, si yo fijo t y miro en el espacio, lo que veo es algo que se ve como un movimiento browniano. Y si fijo el espacio y veo cómo evoluciona en el tiempo, tiene regularidad 1/3. ¿Sí? Y un medio, la relación entre 1/2 y el 1/3 viene del reescalamiento 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, incluso si la descripción es relativamente complicada, pero uno puede decir varias cosas, solo de la descripción. Ya, este es un resultado de hace unos 3 años, o 4 años, 3 años y medio. Y da esta descripción, se pueden probar un montón de cosas que no escribí acá sobre el proceso límite, y finalmente se tiene ahora una descripción sobre el proceso con cualquier condición inicial, y de hecho alguna descripción sobre cómo evoluciona en el tiempo, de manera markoviana, con estas probabilidades de transición que están dadas de esta forma. Sí, acá estoy poniendo también que lo mismo se puede hacer para los otros modelos que mencioné antes. O sea, los mismos modelos donde antes uno podía sacar el proceso AIRI2 y AIRI1, se puede hacer, y algunos otros. Y ahí son algunos resultados que tenemos, algunos ya están publicados, no publicados en Archive, y otros que están en preparación. Pero lo que quiero terminar contando, después quería explicar un poco de dónde vienen estas cosas, pero no voy a tener tiempo, es algo que se conoce como integrabilidad. ¿Sí? Y estos son resultados más nuevos. Entonces, la idea es la siguiente. Ahora voy a fijar, aquí introduzco una notación nueva, pero este H0 de ahí lo que dice es que estoy fijando esa condición inicial. Entonces, fijo una condición inicial, y ahora quiero estudiar esta función, que es la distribución a tiempo t, espacio x. Entonces, fijo un t, fijo un x, y miro cuál es la distribución de la función de altura a ese tiempo, y en ese punto del espacio. Entonces, voy a definir esa función, y la pregunta que me quiero hacer es, bueno, yo ya conozco esa función, ¿sí? Porque les dije que tengo una fórmula dada en términos de un determinante de Fredholm. Pero me gustaría saber si puedo decir algo sobre esa función f como función de t, x y r. ¿Sí? Algo quizás más intrínseco de alguna manera. Entonces, déjenme explicar con un ejemplo relevante a qué me refiero. Y el tipo de cosa que me gustaría obtener es la siguiente. Entonces, hay un hecho súper famoso, y que, de nuevo, es una de las grandes razones de interés en el área de matrices aleatorias, al menos de una cierta comunidad, que es el siguiente resultado. Esto es lo que demostraron, o una de las cosas, pero quizás lo más importante, que demostraron Tracy y Widom en estos papers de mediados de los 90. Entonces, lo que dice es que la distribución Tracy-Widom GOE y Tracy-Widom GUE, que son, de nuevo, la distribución de las fluctuaciones asintóticas del valor propio más grande de estas matrices gaussianas, se pueden expresar en términos de esta función Q, donde Q es lo que se conoce como la solución de Hastings-MacLeod de la ecuación de Paille-V2. ¿Quién es Paille-V2? Paille-V2 es esta EDO clásica. ¿Sí? Es una EDO súper clásica en el mundo de sistemas integrables. Entonces, lo que uno tiene que hacer es que tiene que resolverla con esta condición de borde, que era conocida de antes, y lo que resulta es que si yo quiero mirar, por ejemplo, el caso GUE, el de acá, entonces esa función, que solía estar dada, digamos, que yo le había dicho que estaba dada por un determinante de Fredholm, también se escribe como la exponencial de una integral de una cantidad que involucra ese Q.
SQ, que es la solución de la ecuación de Paille-B2. ¿Sí? Y para el caso GOE tengo algo similar. ¿Sí? Un poquitito distinto, pero de nuevo me aparece la Q. Entonces, este resultado clásico de integrabilidad dice que estas soluciones, estas distribuciones de Tracy-Widom se pueden expresar en términos de las una solución específica de la ecuación clásica de Paille-B2. ¿Sí? Esto abrió un mundo, un montón de gente de esta área, en que empezaron a aparecer este tipo de funciones que vienen desde los sistemas integrables en KPZ. Entonces, una pregunta que está un poco en el aire abierta, si uno quiere, era si uno puede hacer algo así en mayor generalidad, ¿sí? No ahora para matriz aleatoria, sino que para KPZ. ¿Sí? Bueno, lo primero que uno necesita, por supuesto, es tener una descripción del objeto límite, pero más allá de eso tampoco hay razones necesarias para pensar que algo así podría ser posible, pero el hecho es que lo es. Entonces eso es lo que les quiero contar. Entonces voy a partir con el caso plano, pero de hecho después les voy a mostrar cuál es el resultado en el caso general. Entonces ahora lo que voy a considerar es, ya no matrices aleatorias, sino que voy a considerar este punto fijo KPZ con condición inicial plana, ¿sí? La que corresponde en el caso TASE para haber partido con este como serrucho. Ok, como parto con condición inicial plana, este proceso es estacionario, ¿sí? No depende de X, y por lo tanto, si bien aquí al lado derecho tengo un X, el lado izquierdo no depende de X, porque lo que veo es lo mismo en todo el espacio. Entonces defino esta distribución de esta función, perdón, de este objeto, ¿sí? Y el teorema es el siguiente, es que si yo miro la segunda derivada logarítmica de esa distribución, entonces esa satisface la ecuación de KdB, ¿sí? Esta ecuación famosa para la evolución de olas en un canal plano, ¿sí? Unidimensional. ¿Sí? Y esto la verdad es que es bien sorpresivo. Digamos, no sé si, depende un poco a quién le pregunto, pero en general no era algo que sea muy esperado. ¿Sí? O sea, tomo esta función, que es la distribución del punto fijo, la hago evolucionar y resulta que evoluciona de acuerdo a KdB. Y la conexión aquí es completamente misteriosa. Pero es cierto. ¿Sí? Entonces, ese es el caso plano, que es un poquitito más sencillo porque justamente no hay dependencia en el espacio. Déjenme mostrarles qué pasa ahora en el caso general. Entonces, ahora voy a tomar condición. Algo que quizás no mencioné es que el caso plano y el caso lo que le llamé el narrow wedge, son los casos clásicos porque tienen de alguna manera más integrabilidad y se suponía que eran los casos donde uno podía hacer algo y no necesariamente esto iba a funcionar en el caso general. Pero de hecho, en este caso, digamos, gracias a la construcción, el resultado que les voy a mostrar ahora vale para cualquier condición inicial. ¿Sí? No le tengo que pedir ninguna cosa especial. ¿Sí? Puedo partir con lo que quieran en el punto fijo. Entonces parto esto con cualquier condición inicial, defino lo que definí, que es esta distribución, que ahora sí depende de X, depende de T, de R y de X, y vuelvo a mirar su segunda derivada logarítmica, le llamo phi, y phi ahora satisface lo que se conoce como la ecuación de KP, ¿sí? De Kadom-Tsev-Petriashvili. ¿Qué es esta ecuación? Es una EDP, también súper famosa en el área de sistemas integrables, donde, si se fijan lo que me apareció acá, adentro, es la misma ecuación que estaba antes, ¿sí? Es esto de acá, es KdB. ¿Sí? Pero me aparece tengo que agregar una derivada extra porque estoy mirando otra cosa, y tengo esta corrección ahora que viene con respecto al comportamiento en X. Esta ecuación de KP también tiene que ver digamos, tiene la misma interpretación que KdB, salvo que ahora es una extensión a dos dimensiones. ¿Sí? Entonces tengo una dimensión que es la dimensión longitudinal, que es la misma que en KdB, donde tengo estas olas que están avanzando, y tengo una dimensión corta, que digamos ahora la idea es que tengo como un canal que es angosto y estoy mirando esa ecuación. Y esa es la que aparece. De nuevo, misterioso, pero ahí está, ese es el resultado. Voy a pasar. ¿Cuánto tiempo me queda, Mauricio? Yo creo que poco, ¿cierto? No sé si Mauricio. Sí, como 10 minutos. Ah, ya, ok, me queda un poquito. Déjenme contarles.
lo que les conté recién, este caso general, es para la evolución de estas probabilidades cuando miro un punto. ¿Sí? Pero una de las gracias de la construcción que hicimos antes, donde aparece este punto fijo KPZ, es que puedo mirar la distribución multipunto. ¿Sí? Entonces uno se puede hacer la pregunta de si es que podré extender esto a multipunto. Y la respuesta, de nuevo, es que sí. Es que uno puede escribir una ecuación ahora para la distribución multidimensional. ¿Sí? Entonces miro la función de n puntos, donde ahora estoy mirando fijo un t, el t siempre está fijo, pero miro múltiples puntos en el espacio y me hago la pregunta sobre su distribución conjunta. Y la respuesta es la siguiente. La respuesta es, bueno, hago esta definición de acá, donde voy a definir este operador de r y de x como la suma de las derivadas en r y la suma de las derivadas en x. Y la respuesta es que, bueno, esta quizás un poquitito más complicada de leer, pero es que ahora existe una función, no una función, sino una matriz, Q, tal que la derivada del logaritmo, tal cual como antes, estoy mirando la derivada del logaritmo de mi función de distribución, esa derivada es la traza de esa matriz, pero la matriz en sí misma satisface, bueno, tengo que mirar la matriz y tengo que mirar su derivada, pero el punto es que la matriz en sí misma satisface ahora una versión matricial de esta ecuación de KP, que cuando uno la escribe sale un poco más complicado porque hay términos adicionales porque se pierde la conmutatividad, pero esencialmente es la versión conocida matricial de la ecuación de KP. Entonces, de nuevo, hay un objeto que evoluciona en el tiempo de acuerdo a una ecuación matricial, y cuando termino la evolución, le tomo la traza, eso me entrega la derivada del logaritmo de la función de distribución multipunto de esta ecuación. Entonces, una pregunta que uno se puede hacer es, ¿de dónde viene todo esto? ¿Sí? Porque es cierto. Y la verdad es que no tenemos una buena explicación, y que yo sepa, nadie la tiene por ahora. La derivación es esencialmente algebraica. Sí, es similar a cosas que habían aparecido antes, en particular es similar a algunas cosas que habían hecho, o sea, no algunas cosas, tiene mucho de la derivación que había hecho Tracy Widom de estas ecuaciones de Paille-Levé. Entonces, solo para decirlo muy rápido, la derivación parte así, digamos, tengo f está dada como un determinante de Fredholm, ¿sí? Eso es lo que les dije antes, que no voy a alcanzar a decirle quién es ese kernel, pero se lo puedo explicar a alguien después. Después, un cálculo sencillo y más o menos básico es que si uno calcula, si le tomo el determinante, le tomo logaritmo y después le tomo derivada, eso se puede escribir como una traza. De nuevo, que involucra a estos operadores que me aparecían adentro. Y después la gracia, y la razón por la que aparecen estas EDP y no otras, es que este kernel, el kernel K que me aparece, que depende de T, de X y de R, que son las variables que estoy mirando, satisface ciertas EDP explícitas que están dadas ahí, que aparecen naturalmente de la construcción de este punto fijo KPZ. Entonces después lo que uno que hace, empieza a calcular como loco, y calcula, y usa esta EDP en algunas partes específicas, y sigue calculando, y salen cosas como esta. ¿Sí? Pero esa es la explicación que tenemos. Realmente es algebraico y no entendemos mucho más. Lo que quería mencionar también es que a posteriori, después de que nos dimos cuenta de esto, uno puede volver a algunas fórmulas que eran conocidas antes para la ecuación de KPZ. Ahora un punto, no multipunto, porque esas no son conocidas, pero para la ecuación de KPZ de un punto, habían fórmulas conocidas para este objeto. ¿Sí? Sin detenerme mucho, es una especie de distribución, pero ahora no es una distribución, sino que es como una transformada de Laplace de la exponencial, o una transformada Gamble, si quieren, o como quieran llamarle, pero sencillamente miro un cierto observable, le tomo esperanza, logaritmo, segunda derivada, y para dos condiciones iniciales específicas, la narrow wedge de nuevo, y una que corresponde a comenzar con browniano por la derecha, también satisface la ecuación de KP. Y esto sí que a mí me sigue sorprendiendo, digamos, porque la ecuación de KPZ es un modelo donde entendemos mucho menos y tiene mucho menos estructura. Sin embargo, en estos dos casos, y probablemente no se extiende a otros, pero sí en estos dos también aparece esta ecuación totalmente integrable que es KP. Entonces, para terminar, quiero responder un poco la pregunta que había hecho al comienzo, que es ¿de dónde vienen las distribuciones de Tracy Widom? Y la gracia es que este teorema
de alguna manera explica de dónde vienen. ¿Sí? Entonces estaba este misterio de qué tienen que ver las distribuciones de Tracy-Widom en KPZ. Como les decía, hay algunas explicaciones algebraicas en casos puntuales, pero acá hay una explicación que de alguna manera es física. ¿Sí? Y la explicación viene del hecho, de nuevo, de la invarianza bajo escalamiento del punto fijo, que la voy a usar en lo que voy a describir ahora, y también en esto que les mencioné, de que el proceso EIR1 y el proceso EIR2 son estacionarios, no dependen de X. ¿Sí? Entonces, si uno se fija en el caso plano, por ejemplo, que es más sencillo de describir, la condición inicial es H0 igual a 0. Y H0 igual a 0 también es autosimilar bajo el rescalamiento difusivo, que es el que corresponde, ¿sí? el rescalamiento 1-2, porque cuando rescalo mi proceso completo, tengo que rescalar las fluctuaciones, el espacio y el tiempo, pero la condición inicial no ve el tiempo, por supuesto, porque es la condición inicial, así que solo ve el 1-2, que es el rescalamiento difusivo. Por supuesto que la constante igual a 0 sigue siendo autosimilar bajo ese escalamiento. Entonces, después de pensarlo un poco, uno se da cuenta que la ecuación, déjeme volver atrás un segundito, entonces, estoy en el caso plano, phi debiera satisfacer esta ecuación. Pero gracias a la autosimilaridad de phi, gracias a lo que acabo de describir, uno se puede convencer que el phi tiene que tener esta forma de acá. ¿Sí? O sea, esencialmente tiene una forma que es esta que le llamé psi acá, ¿sí? Y el t entra rescalando solamente. ¿Sí? Entonces, de la invarianza y de la estacionalidad, uno se sigue que la solución de KdV tiene que tener esta forma. Entonces ahora lo que puedo hacer es que puedo enchufar esta forma, la del lado derecho, en la ecuación de KdV. ¿Sí? Y eso me va a dar ahora psi es una función de una sola variable, así que me va a entregar una EDO. ¿Sí? Ya no va a ser una EDP, va a ser una EDO. Y después si uno hace esta transformación, que es una transformación famosa en esta área, voy a obtener una ecuación para Q. Y esa ecuación para Q me entrega exactamente PyLV2. ¿Sí? Y si uno se devuelve y hace todo, me aparece exactamente la descripción que habían obtenido Tracy y Widom para la distribución del Tracy Widom GOE. ¿Sí? Entonces, de la autosimilaridad y de la estacionalidad, uno lo enchufa sencillamente en KdV y lo que sale mágicamente es PyLV2. En el caso Narrow Wedge uno puede hacer lo mismo, no lo voy a describir, pero es la misma idea. Entonces, como que la conclusión de todo esto es que estas distribuciones Tracy-Widom aparecen en este contexto como soluciones especiales de estas dos EDP integrables, KdV y Kp. ¿Sí? Y que son soluciones especiales y autosimilares de esta ecuación. Ya, voy a parar acá. Lo que les quería contar después un poco es la forma que aparece el kernel que se deriva para el punto fijo y por qué de ahí se puede llegar naturalmente a estas ecuaciones que aparecen como DP, pero como se me acabó el tiempo voy a parar acá. Eso. Muchas gracias, Daniel. Ha sido una bien bonita charla con hartas cosas. Hay una pregunta justamente aquí en el chat, dice, si tú la puedes leer tal vez. Sí, la acabo de ver. A ver, esa es la buena pregunta. Es muy buena pregunta. Ahí es una parte de que es algo que no alcancé a mencionar y había quedado un poco en el tintero, así que bueno que me hayan hecho la pregunta. Entonces, la pregunta en el chat es si es que esta solución, si la solución de phi es única en general y no solamente en el caso en Narrow Wedge. Okay. El caso Narrow Wedge es súper especial y ahí podemos probar unicidad por lo que acabo de explicar, esencialmente, porque uno rescala otras cosas y lo que aparece es aparece una EDO y uno puede hacerlo. En el caso general no tenemos la menor idea, esa es la verdad. El problema es que la condición inicial es tremendamente singular y está completamente fuera, incluso en el caso KdV. ¿Sí? O sea, acá no dije quién es la condición inicial. Y de hecho el teorema, en una parte digo cuál es la condición inicial. Lo único que digo, el teorema, y esto es cierto, es que la evolución satisface la ecuación de KdV. Pero cuando uno va a ver qué pasa cuando t se va a 0, la condición inicial es tremendamente singular
y se escapa completamente de lo que la gente sabe hacer en esta área de EDP. Así que nosotros esperamos que la solución sea única, pero está, digamos, el problema de probar que estas ecuaciones están bien puestas, en KDB incluso, es un problema súper abierto en el área de EDP. Es algo que la gente, digamos, trabaja fuertemente y van dando, hay ciertas clases, y cuando las cosas se pueden manejar más o menos, se puede probar unicidad. La condición inicial que tenemos acá está completamente fuera de la clase. Entonces, bueno, queda para trabajo futuro tratar de probar unicidad, que sería algo muy importante, pero por ahora no lo tenemos. Solo tenemos que la función satisface la EDP. Tenemos dos preguntas más también ahí en el chat. Y la pregunta de Arno es si se sabe algo de las genealogías de esos procesos de crecimiento. Y no estoy entendiendo bien la pregunta. Tal vez Arnold Sí, la puede. por ejemplo, no sé, en el balístico, en el EDEN, en los primeros que enseñaste, si agarras dos puntos y quieres saber en qué momento de su pasado se tiene un antepasado común. Ah, ok. Entiendo. A ver, yo lo puedo interpretar de dos maneras. Eso. Por ejemplo, en TASEP, no hay, si solamente me fijo en la evolución de las partículas, en ese caso no hay genealogías. ¿Sí? Simplemente porque las partículas tienen una etiqueta y se van moviendo. Y nunca, digamos, no hay nacimiento, no hay muerte, no hay nada. Entonces, esa simplemente evoluciona. Pero sí hay una genealogía que es importante y sí se sabe mucho, que tiene que ver con, quizás necesito un poco de espacio. Ok, aquí vamos a inventar algo. ¿Sí? Hay unos, que a lo mejor a eso te refieres, hay unos procesos variacionales que están detrás de todo esto. ¿Sí? Hay una manera, cuando yo pienso, en el fondo, hay una manera de representar el punto fijo y que tiene que ver con los procesos de percolación de última pasada o de polímeros, donde lo que yo hago es que, en el fondo, perdón. Es difícil acordarme qué es lo que tengo puesto en cada caso. Ya. Tengo una condición inicial, acá abajo, y después lo que hago es que quiero llegar a tiempo t. Esto está demasiado... quiero llevar a... Denme un segundo. Ahí sí. Quiero llegar a tiempo, entonces estoy acá en t igual a 0, y después quiero llegar a tiempo t. Todavía está muy grande. Y esencialmente lo que yo puedo ver es que la función de altura por acá, ¿sí? La manera de llegar a este punto corresponde a recorrer una especie de ambiente aleatorio, ¿sí? Y maximizar la energía que mi proceso o que mi camino se va comiendo a través de ese camino aleatorio. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer, por ejemplo, es que para ver cuánto vale h en este punto, integro hacia atrás entre todos los posibles caminos y me quedo con el máximo. ¿Sí? Con el máximo de todos los posibles. Si yo miro por acá, lo que va a pasar, de nuevo, es que voy a buscar el camino de máxima energía. Estoy siendo súper vago, pero espero que le haga sentido al menos a quienes han visto estas cosas antes. Voy a mirar el camino de máxima energía, como que estuviera haciendo un problema de percolación, ¿sí? De última pasada. Y en algún momento, ese camino posiblemente va a coalescer con el camino de este punto que estaba relativamente cerca. Si tengo un punto por acá muy lejos, probablemente nunca va a coalescer si el t no es suficientemente grande, pero si tengo puntos que están cerca, van a tener en este sentido esa genealogía. Entonces tu pregunta, si la interpreto en ese sentido, es si se sabe algo sobre esta genealogía. Exacto, sí. Y la respuesta es que sí, se sabe harto. No son los resultados que hemos trabajado nosotros, pero hay una serie de trabajos de Alan Hammond y coautores que partieron haciendo esto, donde pueden describir bastante este sistema. Y después hay un trabajo precioso de Valen Dirac, Janos Shortman y Duncan Duvernay de hace año y medio o algo así, que el título es el Directed Landscape, que da una descripción alternativa, si uno quiere. Tiene muchas gracias y muchas ventajas con respecto a la nuestra, y también algunas otras cosas que no pueden hacer ellos, que es una descripción variacional del punto fijo. No está escrito exactamente así, pero también escriben esto, dan una descripción variacional de cómo construir el punto fijo a tiempo t, de la manera que he estado tratando de describir ahí,
Y la estructura, y por ejemplo la estructura de esta escala, de cuándo debo esperar ver cuál esencia, y cuando no, se entiende, y es trabajo que se está llevando a cabo ahora. O sea, esos dos grupos están trabajando fuerte en eso. Incluso pueden hacer descripciones bien geométricas de cómo se ve esta estructura. Así que la respuesta corta a tu pregunta es que sí. Vale. Pero bien, eso. No sé si sigo mirando las preguntas, Mauricio. Bueno, hay dos. Sí, hay dos. Yo creo que la gente aquí puede disponer un poco más fácil de su tiempo. Si no te quitamos Sí. tiempo a ti, hay dos más. No, yo feliz. Entonces José me pregunta si usando la expresión determinantal se pueden obtener otras distribuciones límites de matrices aleatorias, como distribución de un punto variando la condición inicial. José, ¿me explicas exacto a qué te refieres? Sí, bueno, que usted, bueno, ya las dos distribuciones conocidas, la de GV y GOE, Sí. corresponden a valores de beta de, bueno, 1 y 2, ARI 1 y ARI 2. Sí. Que si es posible, si hay algún trabajo sobre algún otro valor de beta, porque para otros valores de beta sí hay expresiones en términos de Panleve o... Sí, ya. A ver, en general, uno no tendría por qué esperar que estas cosas funcionen, ¿sí? O sea, yo no tendría por qué esperar que me van a aparecer otros valores de beta. El otro valor clásico de beta, que es beta igual a 4, que es el caso simpléctico, aparece. No está hecho a nivel de punto fijo, pero se entiende perfectamente en este contexto y corresponde a correr TASEP o la ecuación de KPZ en R+, ¿sí? en un semiespacio. ¿Sí? Entonces, si uno le da sentido a eso y lo hace de la manera correcta y lo corre, no, o digamos TASEP, por ejemplo, pero en Z+, solo los naturales. Y lo que uno hace es que le va inyectando partículas por la izquierda a una cierta velocidad, a una cierta tasa. Cuando uno mira las fluctuaciones de ese proceso, esas son GSE, justamente. Otros valores de beta no han aparecido en ninguna parte. Otras cosas que uno sí puede hacer son estas distribuciones spiked. O sea, cuando tomo, por ejemplo, la distribución spiked en el caso beta igual a 2. O sea, si tomo matrices hermitianas y les agrego una perturbación de rango finito, esas se pueden hacer aparecer en este mundo. Pero hasta ahí llega, digamos, nadie sabe más. Y si me preguntara a mí, yo no veo por qué debieran aparecer las otras. Pero capaz que uno puede hacerlo, no sé. Pero nadie sabe. Gracias. Ya, y la última pregunta es sobre unicidad del proceso que es invariante bajo el rescalamiento 1, 2, 3. No, eso no es conocido, es una conjetura. Entonces, hay una conjetura que está escrita, de hecho, de manera más o menos, de manera más o menos explícita en el artículo este del punto fijo, donde la conjetura es que debiera haber un único proceso que es invariante, un único proceso h de t, x, que es invariante bajo este rescalamiento y que satisface un par de cosas más. Hay que pedirle un par de cositas más. Ese es un problema abierto gigante. Sería súper útil e importante entender, porque eso ya daría realmente una caracterización intrínseca. ¿Sí? La caracterización que estaba dando yo, de alguna manera, no es intrínseca, estoy dando una fórmula. La distribución como el único proceso que es invariante bajo este reglamento sería intrínseca y sería súper útil, y nadie tiene idea cómo hacerlo. Hasta donde yo sé. Es algo importante. Y no se sabe. ¿Qué tan explícito es el núcleo del punto fijo KPZ? Bueno, no alcancé a mostrarlo, pero puedo... A lo mejor nos podrías contar más o menos cuál es la idea Sí. general, sin... Es bastante explícito. Es suficientemente explícito como para, por ejemplo, poder obtener en un par de líneas, exagero un poco en un caso, pero en un caso al menos, el caso, por ejemplo, GUE se puede obtener en una línea. En ese sentido, al menos es suficientemente explícito. Entonces, déjeme hacer un dibujo. Creo que con eso queda claro. Es bien bonito el kernel que aparece. Perdón, esto es más difícil que usar tiza, por supuesto. Entonces, el kernel se construye así. Lo que voy a hacer es que voy a dibujar acá el kernel, que es este que aparece acá, y lo que está escrito ahí no les va a decir nada. Lo que hago es que voy a poner aquí mi función, mi condición inicial, ¿sí? Porque depende de la condición inicial, que es una función así general. Y uno hace lo siguiente. Voy a fijar dos parámetros, o sea, un parámetro L, y me voy a fijar en un problema
en esta ventanita, entre menos L y L, y después voy a tomar L a infinito. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a agarrar y voy a tirar un browniano, uso los colores, y lo voy a hacer ir, entonces el kernel depende, aquí debería haber un u, b, ¿sí? Porque es una función de dos variables. Entonces lo que voy a hacer es que voy a fijar mi punto u de partida, mi punto b de llegada, y voy a echar a correr un browniano entre u y b, yendo de tiempo menos L a tiempo L, y me voy a preguntar cuál es la probabilidad de que, o sea, realmente lo que tengo que hacer es mirar un browniano que parte a tiempo U y preguntarme cuál es la probabilidad de que a tiempo L llegue a B habiendo pasado arriba de mi función. Uf, les pido disculpas, lo hice justo al revés, porque hay dos versiones. Debiera haber pasado abajo, pero demos vuelta mentalmente bueno, no es tan difícil rehacerlo. Sí, o sea, tiro el browniano y me hago la pregunta de cuál es la probabilidad, entonces partí de acá, llego acá y me pregunto cuál es la probabilidad de llegar a B habiendo pasado debajo de H0. ¿Sí? Eso me define un operador que le voy a llamar, es el operador que aparece aquí al medio, este. ¿Sí? El P de pegarle H0 entre menos L y L. Y esencialmente, sin entrar en mucho detalle, lo que hago es que ahora tomo L infinito. Entonces miro un operador que me dice cuál es la probabilidad de que un browniano vaya entre U y B pasando debajo de H0. Y ahora tomo L infinito. Tomar L infinito no tiene mucho sentido, porque por supuesto esta cosa se degenera. Pero lo que aparece no es exactamente eso, aparece esta cosa conjugada aquí por dos operadores más que hace que esté todo bien definido. Y esencialmente lo que estoy tratando de decir es que a lo que corresponde a este kernel es a entender, tengo como una partícula browniana que viene desde menos infinito, pero de manera completamente concreta, viene desde menos infinito y me pregunto cuál es la probabilidad de que, si viene desde menos infinito, sale a más infinito, y me pregunto cuál es la probabilidad de que pase debajo de mi condición inicial. Hago ese cálculo asintótico de esta manera, y ese es el kernel. ¿Sí? Entonces, finalmente, lo único que necesito entender son los tiempos de pasada de un browniano debajo de la condición inicial. Hago eso y eso me entrega el proceso. Perdón, eso me entrega el kernel. No sé si eso responde qué tan explícito es. Es bastante explícito, pero es complicado. Sí, gracias. Y las expresiones en el caso de, bueno, de GOE, GUE, ¿eran conocidas? O sea, en términos de digamos, de esta condición browniana. ¿De estas ecuaciones, de estas GDP? De esta, o sea, el núcleo, ¿cómo lo describiste en términos de este browniano? En el caso de, o sea, en los casos de condición inicial flat, por ejemplo. Sí, entiendo. No, okay. Lo que uno obtiene al usar estos kernels, en esos dos casos, son los casos que eran conocidos. Esta interpretación es relativamente nueva, diría. No es de este paper, es de algunos trabajos anteriores que habíamos hecho con Jeremy. Yo diría, pero que la cosa se cristalice en que es este el proceso, que es este el kernel que genera los otros, no, es parte del trabajo, si quieres. Pero, por ejemplo, en el caso, solo, digamos, porque dado que la pregunta era qué tan explícito es, en el caso, acá yo tenía este es el caso narrow wedge, que es el que lleva GUE. Y la función H0, en ese caso, es la siguiente función. Es una función que vale 0 en 0 y menos infinito en todas otras partes. ¿Sí? Que es una función perfectamente, de hecho es una de las funciones más simples, semicontinuos superiores que uno se puede imaginar. Entonces, cuando yo me pregunto cuál es la probabilidad de que un browniano, que parte por aquí, pase por debajo de mi función, hay una sola manera, que es que pase por debajo de 0 a tiempo 0. Entonces, es completamente trivial ese cálculo. Y en el lenguaje de lo que yo estaba escribiendo, me queda esto en media línea, y ese es el kernel de Airy típico.
en una línea más. Entonces, en los casos sencillos se degenera a lo conocido, pero en los casos más complicados, bueno, hay una cosa explícita, pero que depende de estos tiempos de pasado. Eso. Sí, sí, esa era mi pregunta. Sí, gracias. Bueno, yo creo que no queda más que agradecer a Daniel por una muy, muy buena charla, y agradecer a todas las personas que vienen por ahí. Si saben ocupar Zoom, hay una cosita que dice reacciones y uno puede aplaudir. Dale unos aplausos, parece, ahí en el chat. Pero agradecer a Daniel y a todos los presentes, y bueno, supongo que si alguien tiene más preguntas puede contactar a Daniel. Y nos volvemos a ver la próxima semana, entonces, tenemos a Jean Bertrand, que nos va a hablar el próximo miércoles. Así que bienvenidos todos, y si quieren difundir esto, por favor, difúndanlo en su comunidad, difundan este seminario. La idea es llegar a la mayor cantidad de personas que podamos, aprovechando la tecnología. Así que muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Un virtual. Gracias, y gracias por la invitación. Bueno, Hasta luego. nos vemos. Que estén muy bien todos. Nos vemos.